Buen día, señores alumnos. Hoy día vamos a hablar de lo que es sangre y hematopoiesis. La sangre es considerado un tejido conectivo especializado, es decir, está constituido por células y una matriz extracelular que en este caso se llama plasma. El volumen sanguíneo es alrededor de 5 o 6 litros que representa del 7 a 8% del peso corporal total, ¿no? En una persona adulta. Eh, en general, la sangre tiene varias funciones. Es un medio por donde se distribuyen los nutrientes y el oxígeno a las células, y al contrario, se transporta los desechos y el CO2 proveniente de las células. Igualmente, se distribuye hormonas y otras sustancias hacia las células y los tejidos. Igualmente, tiene que ver con el mantenimiento de la homeostasia, actuando como un buffer y participando en lo que es la coagulación y la termorregulación. Transporte de agentes humorales y células inmunes, ya que en la sangre misma vamos a encontrar varias células relacionadas al sistema inmunológico y que se encargan de proteger de agentes patógenos y proteínas extrañas y células transformadas. Antes de hablar de las células sanguíneas, vamos a hablar del plasma. El plasma está formado 90% por agua y 10% de solutos. Dentro de los solutos, el, el componente más importante son las proteínas, que representan el 7% aproximadamente, siendo la albúmina la proteína más abundante, después las globulinas y el fibrinógeno. Los otros componentes orgánicos, que es el 2,1%, son la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas, los lípidos, la urea, la creatinina, las hormonas. El componente inorgánico, que es el 0,9%, está formado por los electrolitos, sodio, cloro, potasio, magnesio, bicarbonato. Recordemos que el sodio es el ion extracelular más abundante. Ahora, el plasma tiene que ver con lo que es la presión coloidosmótica, sobre todo relacionado a la albúmina. Los niveles de albúmina hace que se mantenga este balance de lo que se llama la presión coloidosmótica. Un ejemplo, si disminuye la albúmina, si hay una hipoalbuminemia, simplemente lo que va a haber es disminución de la presión coloidosmótica, y esto va a condicionar la extracción de agua al espacio extravascular y por ende ocurre lo que se llama el edema. Igualmente, los niveles de sodio tienen que ver con la presión hidrostática, y esto tiene que ver pues con el volumen sanguíneo y con lo que es el gasto cardíaco. Con relación a las globulinas, eh, hay dos tipos o tres tipos de inmunoglobulina, ¿no? Perdón, de globulinas, globulina alfa, beta y gamma. Las que son inmunoglobulinas son las gamma globulinas, que son los anticuerpos, y estas son producidas por las células plasmáticas, y las no inmunoglobulinas, que es alfa y beta, que son producidas por los hepatocitos. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Estamos viendo acá en la imagen. eh, el suero se obtiene eh, cuando se toma la sangre, y se obtiene la sangre sin anticoagulantes. Ese es el suero. Y al no tener anticoagulantes, pues se pierden los anticoagulantes, como por ejemplo el fibrinógeno y todos
mejor dicho, lo que son como la protombina, la trombina. Cuando se obtiene plasma con anticoagulantes, ahí sí contiene los componentes de la coagulación, como el fibrinógeno y las demás que he mencionado. Lo otro importante es que es el hematocrito. El hematocrito es cuando uno centrifuga la sangre en unos capilares, en una microcentrífuga, y después vemos en el capilar la separación de lo que es el plasma de las células sanguíneas. Eso está alrededor del 40-45% eh, de células sanguíneas y la diferencia sería el plasma. Entonces a eso 40-45% le llamamos hematocrito, ¿no? Eh, el hematocrito es un valor, es una prueba que es muy sencilla y que nos podría dar una idea muy rápida de lo que si esa persona tiene anemia o no tiene anemia. Por decir, si está en 30% de hematocrito, hay una fórmula muy simple, esto lo dividimos entre 3, nos da el valor de la hemoglobina, ¿no? Entonces tendría 10 gramos de hemoglobina, entonces definitivamente estaría con anemia. Y si al revés tuviera 60% de hematocrito, pues su hemoglobina estaría mucho más elevada. Pero estos son valores muy relativos, ¿no? No son muy confiables. Les pongo un ejemplo. Si yo hidrato, si le doy mucha agua a través del suero, por decir de la vena, le, le pongo mucha agua, esto va a diluir la sangre y al diluir la sangre va a aumentar el plasma y relativamente va a disminuir el hematocrito. Eso se llama hemodilución. Al contrario, una persona sufre diarreas, sufre una quemadura donde hay pérdida de plasma, donde hay pérdida de agua. Por lo tanto, disminuye el volumen plasmático y relativamente aumenta el hematocrito, ¿no? Dando una falsa impresión de que podría tener eritrocitosis, o sea, un aumento de los glóbulos rojos. Pero en realidad no, esa es una hemoconcentración, ¿ya? Por eso, si uno quiere saber si una persona tiene anemia o no tiene anemia, es mejor utilizar los parámetros adecuados como el dosaje de hemoglobina o el dosaje de... Bueno, entonces vamos a empezar hablando de las células sanguíneas. Vamos a hablar primero de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son considerados discos bicóncavos. Eh, Se les considera células, pero sin embargo eh, ya no tienen núcleo y carecen también de gran cantidad de organelas, ya no tiene casi organelas. Eh, Son bicóncavos, como estamos viendo en la imagen. Su diámetro aproximadamente de 7.8 micras de diámetro, siendo de 0,8 en la parte más delgada al centro y de 2.6 en la parte periférica. La proteína responsable de la forma bicóncava de los hematíes es la espectrina. Ya vamos a ver más adelante eso. Los valores normales de glóbulos rojos están alrededor de 4 a 6 millones por microlitro. En cuanto al tamaño, el tamaño normal es de 7.8 micras. A eso se llama normocítica. Pero si está por encima
de esos valores se llama macrocitosis y los hematíes se llaman macrocitos. Y si está por debajo de esos valores, se llama microcitos y si es que hay anemia, se llama anemia microcítica. Eso en cuanto al tamaño. En cuanto a la forma, si no son discos bicóncavos, o sea, son, por decir, redondos, esos son esferocitosis, o pueden ser ovalados, se llaman ovalocitos, ¿no? Cuando uno hace un extendido, hace una lámina periférica, va a ver todo eso, ¿no? Las primeras apreciaciones van a ser esas. Eh, Cuando en un hemograma, como estamos viendo acá, en un extendido de frotis sanguínea, vemos hematíes de diferentes tamaños, o sea, muy pequeños, más grandes, normales. A eso se llama anisocitosis. Y si en un extendido vemos hematíes de diferentes formas, o sea, bicóncavo es lo normal, o esferocitos, o ovalocitos, o en semiluna como os, o en gotas, entonces diferentes formas, eso se llama poiquilocitosis. Bueno, entonces acabamos de decir que en el citoplasma no vemos organelas, pero sí contiene hemoglobina. ¿Ya? Los hematíes contienen hemoglobina, los glóbulos rojos contienen hemoglobina, por eso el color que vemos es debido a la presencia de la hemoglobina. La hemoglobina representa más o menos el 33%, o sea, su concentración es el 33%. Eh, Hay parámetros o constantes corpusculares que ahora en los equipos modernos nos miden diferentes constantes corpusculares, como es el volumen corpuscular medio, por ejemplo, que tiene que ver con el tamaño de los hematíes, o la concentración media de hemoglobina, que tiene que ver con la cantidad de hemoglobina que tiene un hematíes, lo normal es que sea alrededor del 33%. Si estuviera por debajo del 33%, eso se llama hipocromía. Entonces, hay anemias microcíticas hipocrómicas, por ejemplo, ¿no? La hemoglobina tiene dos componentes. Está formado por un grupo M que contiene el hierro, anillos pirólicos de hierro, y la proteína globina. Eh, Igualmente, la globina está formada por cadenas de polipéptidos y a su vez formados por aminoácidos. Eh, los tipos de hemoglobina se deben a las diferencias justamente de las cadenas de polipéptidos y de aminoácidos que contienen estos polipéptidos, siendo la hemoglobina A1 la hemoglobina más abundante, el 97%, mientras que la hemoglobina A2 el 2% y la hemoglobina F el 1%. A propósito de la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, es el 80% en el feto y en el recién nacido, ¿no? Por decir ni bien nace. Esto va a ir disminuyendo con la edad, como estamos viendo, ¿no? Para llegar a estos valores normales. ¿Cuál es la importancia de la hemoglobina fetal? La hemoglobina fetal se observa en el feto, eh, tiene una mayor afinidad por el oxígeno. En la vida intrauterina, los niveles de oxígeno son menores. El feto vive en un estado de hipoxia crónica, por lo que requiere tener este tipo de hemoglobina fetal que por su mayor afinidad al oxígeno.
Hay un tipo especial de hemoglobina que se llama la hemoglobina A1C. Se le conoce también con el nombre de hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada se llama así porque es la hemoglobina que se une a la glucosa. Normalmente esto es alrededor del 5%, del 5 o 6% de la hemoglobina A A1 se une a la glucosa. Cuando los valores de glucosa son normales. Con eso les quiero decir que si una persona es diabética, por decir, y tiene 300 miligramos de hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que se va a unir a la glucosa va a ser mucho mayor. Entonces vamos a encontrar hemoglobina glicosilada del 15%, una cosa así. Esta prueba de hemoglobina glicosilada actualmente tiene mucho valor porque nos sirve para saber qué tanto de glucosa tiene un paciente en la sangre que se ha unido a la hemoglobina. Y sirve de pronóstico o de seguimiento para saber que esos niveles elevados de hemoglobina han persistido por mucho tiempo. Cuando a uno le hacen una prueba de glucosa en la sangre, es una prueba de ese día, de ese momento, pero uno no sabe si en la noche, en la madrugada, la hemoglobina, la glucosa, perdón, le subió mucho más. La única prueba que nos sirve y nos da un dato histórico de cómo se comporta la glucosa durante las 24 horas, durante la semana, durante el mes, durante los últimos 120 días, es la hemoglobina glicosilada. Vamos a hablar también más adelante un poco de lo que es las hemoglobinopatías, ¿ya? Con relación a la función de los glóbulos rojos, los glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno y el CO2. eh, Cuando uno respira a nivel de los alvéolos, capta el oxígeno, este oxígeno se va a unir con la hemoglobina y se forma la oxihemoglobina. A través de los glóbulos rojos, la hemoglobina se transporta hacia los tejidos y hacia las células y se deja el oxígeno en las células. Y de regreso, la hemoglobina se une al CO2 como producto del metabolismo de la célula y eso se llama la carbamino hemoglobina. Estas uniones son reversibles, como los he mencionado. ¿Qué pasa si en el ambiente, en el aire que respiramos, hay mucho monóxido de carbono? Entonces, en vez de unirse con el oxígeno, la hemoglobina se va a unir con el monóxido de carbono, con el CO, y esto se llama carboxihemoglobina. Esta unión del monóxido de carbono con la hemoglobina es una unión irreversible. En otras palabras, si yo respiro un aire muy contaminado con mucho monóxido de carbono, gran cantidad de mi hemoglobina se va a unir con el monóxido de carbono y no se va a separar nunca y por ende la cantidad de hemoglobina que se puede unir con el oxígeno va a ser mucho menor. Y esto es lo que produce las intoxicaciones por monóxido de carbono y la muerte, por ende, ¿no?, de la persona. El tiempo de vida media de los glóbulos rojos es alrededor de 120 días.
Después de los 120 días, los glóbulos rojos van a ser destruidos en dos lugares, en el órgano vaso y en la médula ósea. Entonces, la médula ósea se convierte en un lugar donde se forman glóbulos rojos y donde también se destruyen glóbulos rojos. Vamos a hablar entonces un poco de lo que les mencionaba. La membrana celular y el citoesqueleto de los hematíes han sido muy estudiados, ¿no? Y, eh, y acá es donde se ha visto la importancia que tiene la espectrina para mantener la forma, la estructura de los hematíes y que sean bicóncavos. Eh, Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la importancia de que un hematíes sea bicóncavo y no sea redondo? Por dos cosas. Primero, que esa forma bicóncava ayuda eh, a una mejor eh, intercambio con el oxígeno, ¿no? Y dos, una mayor facilidad de los hematíes para pasar por capilares muy pequeños. Entonces, la ausencia de o la deficiencia de espectrina se llama esferocitosis hereditaria, es decir, los hematíes son redondos, y la eliptosis hereditaria es una deficiencia de la proteína banda 4,1 que también tiene que ver con la forma de los hematíes. Ahora, ¿qué pasa si los hematíes son redondos o tienen forma elíptica? Pues cuando llegan al vaso, al órgano vaso, tengan que pasar por una arteriola, que se llama la arteriola eh, envainada, van a ser destruidos. Eh, Normalmente, a los 120 días se destruyen ahí los glóbulos rojos, pero cuando son deformes, van a ser destruidos en cualquier momento. Entonces, la destrucción de glóbulos rojos dentro de la sangre se llama hemólisis. Entonces, hay anemias hemolíticas relacionadas, en este caso, a la forma de los hematíes, ¿no? El otro tipo de anemia relacionado ya a hemoglobinopatías se llama anemia drepanocítica falciforme o anemia. Esta anemia se debe a una hemoglobinopatía, es decir, hay una alteración en la cadena beta de la globulina donde solo un cambio de un aminoácido de ácido glutámico por valina hace que esa hemoglobina ya no se llame hemoglobina A, sino se llama hemoglobina S. Entonces, y eso hace que los hematíes cambien de forma también, como estamos viendo acá, se hacen en forma de hoz, ¿no? Y esto desencadena igualmente cuadros de hemólisis, sobre todo en pacientes que viven en la altura o se exponen a la altura, ¿no? La otra enfermedad relacionada también en la hemoglobina es la talasemia. La talasemia es una enfermedad donde hay una síntesis defectuosa de la hemoglobina. Como ven ustedes acá, los hematíes que vemos abajo están muy claros, ¿no? No se ven más coloreados como hemos visto en la lámina anterior porque no hay hemoglobina, hay una síntesis defectuosa de hemoglobina. A eso se llama la talasemia y puede ser de dos tipos, alfa y beta talasemia. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es lo más importante del
de los glóbulos rojos. Vamos a hablar ahora de los glóbulos blancos, llamados también leucocitos. Hay dos maneras de clasificar los glóbulos blancos. Eh, Se les puede llamar polimorfonucleares o mononucleares. Los polimorfonucleares son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los mononucleares son los linfocitos y los monocitos. Este término de polimorfonucleares o mononucleares se refiere que su núcleo tiene lobulaciones, en el caso de los polimorfonucleares, de 2 a 5 lobulaciones. Y mononucleares se refiere a que es un núcleo sin lobulaciones. ¿No? No es que tenga múltiples núcleos, ya algunas veces se confunde. El término de granulocitos, ya granulocitos se refiere que los granulocitos, que son los polimorfonucleares, tienen gránulos específicos o secundarios. Vamos a ver a continuación eso. Y agranulocitos se refiere a que no tienen gránulos específicos o secundarios. Ambos tienen gránulos primarios o azurófilos, como se le llama también. Los valores normales de los glóbulos rojos es entre 6.000 y 10.000. Igualmente, debajo de los 6.000 se llama leucopenia y por encima de los 10.000 se llama leucocitosis. Empecemos hablando entonces primero de los polimorfonucleares o granulocitos. Hablemos de los neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la sangre. Sus valores están entre el 60-70% de todos los leucocitos, ¿no? Entonces, es muy fácil. Si yo tengo 6.000 leucocitos, lo multiplico por 60%, tengo 3.600 neutrófilos, ¿no? Su diámetro está entre 10 y 12 micras, como estamos viendo acá. ¿Cuáles son sus características? Su núcleo tiene de 2 a 5 lobulaciones. A esos neutrófilos se les llama segmentados. Tienen abundante heterocromatina, ¿no? Y no tienen nucleolo. En cuanto a su citoplasma, tiene un color rosado salmón, debido a la presencia de sus gránulos específicos o secundarios que contienen una serie de enzimas, colagenasas, fosfolipasas, agentes antimicrobianos, lactoferrina, lisocimas y activadores del complemento, ¿no? Entonces, el color de los leucocitos, en este caso los neutrófilos, está dado por la presencia de los gránulos específicos o secundarios. Los gránulos azurófilos o azurofílicos, que son los gránulos primarios, son más pequeños, son lisosomas que contienen mieloperoxidasa, hidroxilasa y defensina. Habría gránulos terciarios que contienen fosfatasa, metaloproteinasa, gelatinasa que facilitan la migración. El tiempo de vida media de los neutrófilos es alrededor de 7 horas en la sangre. De ahí va a pasar al tejido conectivo, donde va a estar de 1 a 4 días. Recordemos que todas las células de la sangre no cumplen ninguna función en la sangre. La función lo cumple cuando pasan al tejido conectivo o migran a otros órganos. Entonces, los neutrófilos forman la primera línea de defensa, son micrófagos.
es decir, fagocitan partículas muy pequeñas. Eso para diferenciarlo después de los macrófagos. Eh, una función muy importante que se da frente como respuesta a la inflamación o a la infección es la migración de los leucocitos a través del endotelio de los vasos sanguíneos. A eso se le llama diapedesis, ¿no? O migración, nada más, ¿no? Migración transendotelial, para lo cual existe una serie de pasos. Normalmente los hematíes no están adheridos a la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? Eh, existe las células endoteliales, liberan una serie de moléculas que evitan que tanto las plaquetas como los hematíes se adhieren a sus paredes. Pero frente a una inflamación, pues se va a modificar esto, ¿no? Y se va a liberar selectinas y ligandos para esta adhesión. Es el primero rodamiento del anclaje y después la adhesión, ¿no? Y finalmente la migración transendotelial hacia el tejido conectivo, como estamos viendo acá. Con relación a su función, eh, interviene lo que es la fagocitosis de complejo antígeno-anticuerpo en las alergias, inactivación de los mediadores químicos de la inflamación, ¿no? A través de leucotrienos, histaminas, los inactiva, ¿no? A través de la histaminasa inactiva a la histamina, y la otra función matan el vintos. Los eosinófilos pueden aumentar, tener 10-15% en casos de alergia, como el asma, como la rinitis alérgica, o en caso de parasitosis, sobre todo por el mintos. En esos casos aumenta la cantidad de eosinófilos y eso se llama eosinofilia. Vamos a hablar de los basófilos. Los basófilos son las células más escasas, menos del 1%. Entonces es un poco difícil encontrarlo en la lámina periférica. Son un poquito más grandes y sus características con relación a su núcleo. Eh, Debido a la presencia de sus gránulos bastante grandes, no se aprecia muy bien el núcleo. Para algunos tendría un núcleo irregular, para otros tendría un núcleo bilobulado, ¿no? Entonces, ¿cuál es su otra característica? Gránulos metacromáticos, sus gránulos específicos de color morado. Estos gránulos de color morado son igual gránulos metacromáticos, como lo hemos visto en las células cebadas. Contienen también heparina, histamina, factor quimiotáctico de los eosinófilos. ¿Cuál es la función? Reacciones de hipersensibilidad inmediata y anafilaxia. Esos son los polimorfos nucleares, esos son los granulocitos, como habíamos mencionado. Vamos a hablar ahora de los mononucleares o agranulocitos. El segundo leucocito más abundante son los linfocitos, 20 al 30%, pero son los leucocitos más pequeños, del 6 al 8, de 6 a 8 micras de diámetro, y en la sangre periférica son los más abundantes. El 97% de los linfocitos que circulan en la sangre son linfocitos pequeños. Eh, ¿Cuáles son sus características? El núcleo, bien hipercromático, con una cromatina muy condensada, que no deja ver su nucleolo, prácticamente ocupa todo el citoplasma de la célula, deja ver un poco del citoplasma, ¿no? Como un anillo, nada más. Eso es lo característico de los leucocitos que vemos en la sangre. Con relación a qué tipo de linfocitos serían, linfocitos T, linfocitos B,
Mirando una lámina yo no podría decir este es un linfocito T, este es un linfocito B, no se puede. Pero sabemos que el 80% de los linfocitos que circulan en la sangre son linfocitos T, el 15% son linfocitos B y solo el 5% son considerados células nulas, que podría ser una población de células madre o células asesinas naturales, NK. Y la función tiene que ver con lo que es la inmunidad celular y humoral, que lo vamos a ver en las siguientes clases cuando hagamos sistema inmunológico o órganos linfoides. Los monocitos son los leucocitos más grandes, 12 a 20 micras. Sus valores normales del 3 al 8%. Sus características, tiene un núcleo que tiene diferentes formas, puede ser en herradura, en forma de riñón, cerebriforme, ¿no? Su cromatina es más laxa, nos deja ver sus nucleolos, de 2 a 3 nucleolos. Su citoplasma es bien basófilo. Recuerden que tanto el linfocito como el monocito ya no tienen gránulos específicos, solo tienen gránulos aciulofílicos. El tiempo de vida media de los monocitos es alrededor de 4 días, después del cual van a estar en la sangre 4 días, después van a pasar al tejido conectivo, donde se cambian de nombre y se llaman macrófagos. La función entonces va a cumplirlo en el tejido conectivo, que tiene que ver con la fagocitosis de partículas mucho más grandes y también son considerados células presentadoras de antígeno. Acá vemos un cuadro a partir de la médula ósea de monoblasto, se convierte en promonocito, monocito llega a la sangre y de ahí va a pasar a los tejidos. Si pasa al hueso se llama osteoclasto, si pasa a la piel se llama la célula de Langerhans, en el cerebro forma la microglía, en el vaso sigue llamándose macrófago, en el hígado se va a llamar célula de Kupffer, igual en los alveolos pulmonares sigue llamándose macrófago, ¿no? Y así va a migrar a otra célula más o menos en estos porcentajes que estamos viendo. Muy bien, jóvenes, eso es correlación a los leucocitos. Ahora vamos a hablar de las plaquetas o llamados también trombocitos. Sus valores normales están entre 150.000 a 350.000. El tamaño es de 2 a 4 micras de diámetro, son bastante pequeños. Igualmente, cuando está debajo de 150.000 hablamos de trombocitopenia. Y cuando está por encima de los 350.000 hablamos de trombocitosis. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas en realidad no son células. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos. Los megacariocitos que están en la médula ósea empiezan a fragmentarse, primero a formar unos canales de demarcación y van a dar origen a una gran cantidad. Si un megacariocito mide 100, 150 micras, y una plaqueta mide solamente de 2 a 4 micras, imagínense cuántas plaquetas se originan de un megacariocito. Estas plaquetas podemos ver algunas zonas más claras, la parte periférica que se llama hialómero, y al centro una parte más oscura que se llama granulómero. Eh, y va a tener gránulos. Los gránulos densos o delta contienen calcio, ADP, ATP, serotonina, histamina. Los gránulos alfa contienen fibrinógenos, lo que tiene que ver con los factores de la coagulación, factores 5, 7, plasminógeno, factor de crecimiento derivado, factor 4 plaquetario, perdón, y factor de crecimiento derivado de las plaquetas y trombostenina. Habría gránulos lambda también que contienen enzimas lisosolmales. Además de todo eso, va a haber bandas microtubulares que forman el citoesqueleto y le dan la forma biconvexa a las plaquetas. Y hay un sistema tubular que tendría que ver con un sistema canalicular abierto, donde se liberan los gránulos, y un sistema tubular denso que sería retículo endoplasmático liso. El tiempo de vida media de las plaquetas es alrededor de
una semana o 10 días. Y en cuanto a su función, participa en diferentes pasos de lo que se llama la hemostasia. La hemostasia tiene tres fases. La fase vascular, o sea, cuando una persona se hace un corte y empieza a sangrar esa herida, lo primero que va a ocurrir para, en la hemostasia es, o sea, para parar el sangrado, es la fase vascular. Va a haber vasoconstricción. Es decir, se va a tratar de que los vasos se cierren y dejen sangrar. Si con eso no para el sangrado, viene la fase plaquetaria. Es decir, las plaquetas se van a aglutinar, se van a agregar en la zona donde se ha producido el corte. Si con todo eso no calma el sangrado, se inicia la fase de coagulación. Son las tres fases de la hemostasia. Y la coagulación significa toda una cascada de la coagulación. Formar el coágulo, con ustedes en todo esto participan las plaquetas. Viene lo que se llama la retracción del coágulo y la remoción del coágulo. Esta es una plaqueta, como ven ustedes, contiene todos sus gránulos, todos los componentes que acabamos de mencionar. Muy bien, jóvenes, con eso terminamos la parte de sangre. Ahora vamos a hablar de lo que es hematopoiesis, ¿no? Lo vamos a hacer mucho más rápidamente. La teoría más aceptada de la hematopoiesis se llama la monofilética, es decir, a través de unidades formadoras de colonia. Eso significa que hay una célula madre pluripotencial. Esto se va a convertir en una célula progenitora multipotencial. Esto va a dar origen a células progenitoras comprometidas y esto da lugar a células en maduración y finalmente células maduras. El lugar donde se va a formar sangre es la médula ósea roja. Acuérdense que cuando hablamos de tejido óseo hablamos de médula ósea roja como el lugar donde ocurre la hematopoiesis. Eh, los lugares donde encontramos médula ósea roja puede ser en los huesos del cráneo, las vértebras, las costillas, el esternón, la cresta ilíaca y la epífisis proximal. Esto va a ir disminuyendo conforme va creciendo la persona. En un niño podemos encontrar médula ósea en todos estos huesos, pero ya una persona adulta probablemente en el esternón, en la cresta ilíaca solamente, ¿no? Vamos a ver también en la siguiente imagen desde cuándo la médula ósea asume la función hematopoyética. Eh, la médula ósea roja está formada, o la médula ósea, como lo hemos visto, está formada por adipocitos, ¿no? Eh, que puede ser el 70% de la médula ósea roja, o sea, la médula ósea amarilla, como le llamamos, puede ser el 70%, ¿no? Eh, y además vamos a encontrar macrófagos, tejido conectivo reticular, o sea, células adventiciales reticulares, fibras reticulares y capilares sinusoidales, ¿ya? Como en la clase que va a tener con la doctora Gutiérrez, les va a hablar de la parte cardiovascular. Y el resto, los cordones hematopoyéticos, que es lo que vamos a ver con detalle. Entonces, el desarrollo de la hematopoiesis, como vemos en esta imagen, eh, al principio es el saco vitelino en los primeros meses. Después el hígado y el vaso asumen la función hematopoyética hasta que finalmente la médula ósea es la que se encarga de esta función. Entonces, cuando uno ve una biopsia de hueso, va a ver así, ¿no? Médula ósea roja, médula ósea amarilla. Y acá los cordones hematopoyéticos, ¿no? Hay una característica, ¿no? En la médula ósea roja, las células que predominan son de la serie mieloide, o sea, las que forman leucocitos.
mientras que de la serie eritroide, lo que tiene que ver con la eritropoiesis son en menor proporción, más o menos 3:1, 3:2. Lo contrario de lo que ocurre en la sangre periférica, ¿no es cierto? En la sangre periférica hemos hablado de matices que son millones, mientras que en leucocitos hemos hablado de miles. En la médula ósea es al revés, ¿no? Los precursores más abundantes son de la serie mieloide. Entonces vamos a ver esta imagen que es como un resumen de todo lo que es la hematopoiesis. Primero las células multipotenciales, ¿no? La célula madre hematopoyética. Esta se va a dar origen a células madre linfoideas, ¿no? Que van a dar origen a células T y células B. Células madres mieloides, que a su vez van a dar origen a varios precursores, ¿no? Va a formar unidad formadora de colonia granulocítica macrófago, que van a dar origen a los monocitos y al macrófago, y por otro lado, a lo que son los neutrófilos. La otra es la unidad formadora de eosinófilos, que solo van a dar origen a los eosinófilos. La otra, la unidad formadora de basófilos, que solo van a dar origen a los basófilos. Otra de los meacariocitos, que después se van a fragmentar en plaquetas. Y finalmente la unidad formadora de eritrocitos, de glóbulos rojos, ¿no? Y ahí vamos a ver toda la diferenciación, maduración de los glóbulos rojos. Este es lo mismo, entonces vamos a ver de lo que es la eritropoiesis y la mielopoiesis, ¿ya? De donde se inicia, ¿no? En este caso del proeritroblasto, acá del mieloblasto, hasta formar los glóbulos rojos y acá de los tres tipos de células, ¿ya? De los mieloblastos da origen a los eosinófilos, neutrófilos y los basófilos. Recuerden que los linfocitos y los monocitos se originan de otras células, no de los mieloblastos. Entonces, hablemos de la eritropoiesis, ¿no? La eritropoiesis requiere la estimulación por una hormona que se llama la eritropoietina, que se sintetiza en los riñones, aparte de interleuquinas. La primera célula que vamos a ver es el proeritroblasto. Entonces, vamos a ver algunas características del proeritroblasto. Son las células más grandes, 10 a 20 micras de diámetro. Igualmente tiene un núcleo bastante grande con nucleolos. El citoplasma puede mostrar cierta basofilia, ¿no? Por la presencia de ribosomas libres. Esto se va a convertir en eritroblasto basófilo, mide de 12 a 16 micras. El citoplasma ya es basófilo, ¿por qué? Porque ya tiene gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, el núcleo ya es más pequeño, ¿no? Ya no se visualiza el nucleolo, ya no hay nucleolo. Se dividen por mitosis, ¿ya? Hay todavía mitosis. Después viene el eritroblasto policromatófilo y es más pequeño, de 9 a 15 micras. El núcleo es pequeño, ¿no? No se observa nucleolo. El citoplasma ya se observa agregados de retículo endoplasmático rugoso y zonas rosadas, que ya es la síntesis de hemoglobina. Recuerde que ya se empieza a sintetizar hemoglobina desde el eritroblasto basófilo. En los policromatófilos es mucho mayor. Ya no hay división celular acá, ya no hay. La división celular se detiene a partir del eritroblasto policromatófilo. Entonces esos detalles lo tienen que recordar, porque yo les voy a preguntar en el examen. Después viene el eritroblasto ortocromático, llamado normoblasto también, como ven ustedes, es más pequeño, de 8 a 10 micras. Su citoplasma ya se ve un poco rosada porque ya hay hemoglobina, ¿ya? Ya hay hemoglobina. El núcleo se va a ir condensando y se va a hacer excéntrico y va a llegar un momento en que se va a expulsar el núcleo, ¿ya? Se va a expulsar el núcleo. Entonces, en este caso, ya se pierde el núcleo.
El siguiente fase es reticulocito. Los reticulocitos ya son células anucleadas, miden ya 7 8 micras, casi el mismo tamaño que los hematíes. El citoplasma se ve rosado y tiene eh, unas estructuras reticulares de color azul, ¿no? Que tiene que ver con la presencia de filamentos de poliribosomas. Por eso se llaman reticulocitos. Estos van a ser el 1 al 2% solamente y en el lapso de 24 horas se convierten en glóbulos rojos. No es normal que veamos reticulocitos en la sangre periférica, pero si viéramos reticulocitos en la sangre periférica, nos ayuda como un parámetro para ver qué tipo de anemia puede estar teniendo esa persona, ¿no? Ustedes revisen lo que se llama eh, mapas conceptuales o diagnóstico algorítmico de la anemia, ¿no? Y un criterio para diferenciar lo que es la anemia regenerativa de la regenerativa son los reticulocitos, los valores de reticulocitos están elevados, están normales. Entonces, este es lo mismo, parecido al cuadro anterior, pero esto ya más relacionado a lo que es la serie mieloide, ¿ya? La serie mieloide. Entonces, empecemos con la granulopoiesis, que tiene que ver con la formación de los eh, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Se origina de una célula madre como un mieloide, ¿no? Que después esta se va a diferenciar en unidades formadoras de granulocito, monocito, unidades formadoras de eosinófilos, de basófilos. Empecemos con el mieloblasto, ¿no? Que es la primera célula. El mieloblasto tiene 14 a 20 micras, tiene un núcleo redondo y una cromatina muy condensada que tiene nucleolo visible. ¿Ya? Este nucleolo es un criterio importante. El citoplasma es basófilo y todavía no tiene gránulos, todavía no tiene gránulos. Después viene el promielocito que mide 15 a 20 micras, casi el mismo tamaño, un núcleo redondo, ¿no? Y se ve uno a más nucleolos y ya vamos a ver gránulos, ya vamos a ver gránulos primarios, ¿ya? Gránulos azurófilos, solo en esta etapa. Estos después se van a convertir, ya se van a dividir en mielocitos neutrófilos, eosinófilos o basófilos. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver poco a poco el núcleo va a empezar a presentar hendiduras en mielocito, en el metamielocito, miren ustedes cómo está el núcleo, y después ya lo que serían las células en banda, encallados, los abastonados, como se le llama también, que es antes de los neutrófilos segmentados. Entonces, acá ya hemos visto que la fase anterior ya había gránulos primarios y vamos a empezar a formarse los gránulos secundarios que le van a dar el color y las características para ir convirtiéndose en neutrófilos, eosinófilos o basófilos. Entonces, resumen, la eritropoiesis es proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, normoblasto, reticulocitos y glóbulos rojos. La leucopoiesis, granulopoiesis, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito y granulocito, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. La agranulopoiesis tiene que ver con la linfopoiesis y la monopoiesis, o sea, la formación de linfocitos y monocitos. La trombopoiesis tiene que ver con los meacarioblastos, los meacariocitos y después la fragmentación y la formación de plaquetas. Hay algo muy importante. Hay compartimientos funcionales y un ejemplo es lo que ocurre con los neutrófilos. Eh, los neutrófilos van a estar primero en un lugar de reserva
compartimiento de formación medular primero, que dura alrededor de la mitosis 3 días, la maduración 4 días. Después pasa a un compartimiento, como una especie de almacén de reserva medular, donde va a estar 4 días. Y ahí pasa ya a la sangre, donde va a haber dos maneras como circula en la sangre. Circulante, 6 a 7 horas, y marginante de 6 a 7 horas. Y finalmente pasar al tejido conectivo, que dura, donde va a estar de 1 a 4 días. Son células del tejido conectivo, como hemos visto. Bueno, lo que viene son algunas imágenes, ¿no? Que nosotros no vamos a hacer hematopoiesis en sí, vamos a mostrar el lámina de médula ósea, sobre todo para que revisen lo que es los meacariocitos, nada más. Entonces, con los detalles que les hemos visto, describiendo cada uno de los tipos de células, ustedes van a ser capaces de reconocer los diferentes precursores de la serie mieloide o de la serie. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Gracias.